Mitos y leyendas. Las montañas de la superstición. 1863. Hombres desesperados pusieron rumbo a Arizona. Querían oro. Había que tener muchas agallas para ganarse la vida así. Según la leyenda, un hombre tuvo un golpe de suerte. Encontró la mayor veta de oro que había visto en su vida. Le llamaban el holandés. Por fin era el único que sabía dónde estaba y lo iba a mantener en secreto. Una historia de avaricia, traición y asesinatos a sangre fría. Cuando hay oro de por medio, la gente miente. Dicen que al morir se llevó la ubicación de la mina con él a la tumba. Dick Holmes y su único hijo se pasarían toda la vida buscando ese oro. Su incansable búsqueda se convirtió en una de las mayores leyendas del salvaje oeste. La búsqueda de la mina de oro perdida del holandés. La historia empieza una borrascosa noche de 1884. Dick Holmes, de 19 años, compartía su fogata con un anciano vagabundo. Dick Holmes y su padre tenían un rancho en un lugar llamado Cuenca Sangrienta. Un día, cuando su padre no estaba y Dick estaba al cargo, apareció un hombre llamado John Pepys que le pidió refugio apelando a su hospitalidad. Lo que pasaría entre ellos definiría el resto de la vida de Dick. Pepys se empezó a secar y le contó la historia de un viejo que había visto en las montañas de la superstición que parecía estar buscando oro. Después de que se fuera, Pepys se acercó a ver lo que hacía. Era la mina más grande que Pepys había visto jamás. Le contó a Dick que en ella había vetas de oro de más de 45 centímetros de ancho. Mientras que el guardián de la mina estuvo ausente, Pepys empezó a coger lo que quiso. Entonces un día el viejo volvió y casi pilló a Pepys, que se llevó un susto de muerte. Pepys tuvo suerte de salir de ahí con vida. A pesar del peligro, el joven Dick estaba deseando ir a buscar ese oro. Dick Holmes tenía la impaciencia de la juventud y empezó a sacarle a Pepys información. Se emocionó solo con pensar en ir a la mina y Pepys se cerró en banda. Para proteger al testarudo joven, Pepys no volvió a abrir la boca. Pero Dick nunca olvidó la historia del peligroso viejo y su fantástica mina de oro en lo alto de las montañas. Dick Holmes nació en Arizona en 1865, cuando el oeste era más salvaje. Creció cerca de un asentamiento pequeño, pero de rápido crecimiento, llamado Phoenix. Cuando cumplió 5 o 6 años, la ciudad estaba llena de mineros, soldados y guerreros indios. Era la época de las guerras indias, así que Dick no creció durante una época fácil. Durante la fiebre del oro de 1863, muchos buscadores fueron a Arizona. Algunos se hicieron ricos, pero otros se equivocaron al ir a las tierras de los temibles apaches, liderados por el legendario Jerónimo. Podían sufrir los ataques de los indios y una de las zonas más peligrosas era a los pies de las montañas de la superstición, no en las propias montañas, porque como había que atravesar el desierto, los apaches podían atacar desde las montañas. En 1875, con tan solo 10 años, Dick Holmes se alistó para luchar contra los apaches. El joven se encargaba de llevar suministros a los puestos de avanzada del ejército. Luego se alistó como explorador de la caballería
y luchó con honor en escaramuzas como la batalla de Cane Springs. Cualquiera que estaba por allí en aquella época tenía agallas. No era para pusilánimes, digámoslo así. De vuelta en Phoenix, Dick Holmes vio a un viejo buscador de oro que le llamó la atención. Se parecía al resto de andrajosos sin dinero, pero al contrario que ellos, no tenía problemas para pagar las provisiones. Dick investigó con discreción y descubrió que ese hombre se llamaba Jacob Waltz, pero se hacía llamar el holandés. Según contaban, siempre pagaba sus deudas y lo hacía con mena de oro. Y si alguien pagaba con oro en una ciudad pequeña, ya sabéis cómo es eso, se enteraba todo el mundo. Cuando los dependientes de la tienda examinaron la mena de oro, se sorprendieron al comprobar que era puro al 30%. Si tienes una piedra del tamaño de mi puño, que es cuarzo y un 30% es oro, es una gran proporción. El dueño de la tienda lo vio y el resto de clientes también. Lo había visto media docena de personas en una pequeña ciudad. ¿Cómo iban a mantenerlo en secreto? Hay cientos de historias sobre cómo despilfarraba el dinero, que era un borracho y gastaba sin parar, pero yo no me lo creo. Llevaba una vida muy frugal. Dick no se dejó engañar por la apariencia desarrapada del viejo. Estaba seguro de que se había hecho rico y recordó la historia que había oído junto a la hoguera. Pips le había hablado de un viejo de las montañas que custodiaba celosamente una mina repleta de vetas de oro. Dick pensó que Jacob Waltz tenía que ser aquel viejo y violento minero. Holmes llegó a la conclusión de que todo cuadraba. Tenía que ser el viejo holandés. Waltz tenía la costumbre de abandonar la ciudad largas temporadas durante el invierno. Nadie sabía dónde iba y, según los rumores, no era buena idea intentar seguir al viejo. Pero Dick estaba decidido a seguir a Waltz, incluso aunque significara adentrarse en tierras apaches, en lo alto de las montañas de la superstición. Dick Holmes decidió que vigilaría a Waltz y pensó que podría averiguar cuándo se iba a marchar por las cosas que comprara en la ciudad. Eso fue exactamente lo que hizo y Waltz se marchó tal y como había predicho. Entonces Dick salió tras él. Dick siguió el rastro del holandés durante 3 días y 3 noches, pero con cuidado de mantener las distancias. Puede que Waltz fuera un hombre mayor, pero estaba claro que adentrarse solo en territorio apache no le preocupaba. Hay que tener en cuenta su historia. Había viajado desde California con un grupo de mineros que eran duros como piedras. Al amanecer del 4.º día, los 2 hombres se estaban acercando a las montañas. Dick esperaba vislumbrar la mina que le haría inmensamente rico. Alcanzaba a ver la hoguera de Waltz, su campamento desde lejos, pero Waltz comprobó si alguien le seguía y para ello retrocedió sobre sus pasos para ver si encontraba a alguien. Y Dick Holmes cayó de pleno en la trampa. Dick estaba a punto de recibir una buena dosis de plomo, cuando ocurrió algo inesperado. El holandés le dijo que dejara de seguirle o le mataría. Después de quitarse a Dick de encima, Waltz siguió avanzando hacia las montañas. Holmes era muy joven en aquella época. Y creo que el holandés se lo tomaría como una simple chiquillada. Dick tuvo que regresar a la ciudad con el rabo entre las piernas. Waltz había salvado a Dick de una cita con el sacerdote, pero Holmes no pensaba renunciar al oro.
Dick continuó con su investigación sobre el holandés. Siempre había supuesto que Walsh era un solitario, hasta que oyó una curiosa historia. Trataba sobre un personaje inusual en la Arizona de la década de 1880. Julia Thomas era una mujer, era negra y dirigía su propio negocio, una tienda de helados y ostras en Washington Street. Walsh era un inmigrante alemán y Julia Thomas hablaba alemán, así que se hicieron muy buenos amigos. La heladería tuvo gran éxito en aquella ciudad en medio del desierto, pero entonces ocurrió el desastre. El marido alemán de Julia, Emil, la abandonó. Se lo llevó casi todo, excepto las deudas. De algún modo pudo pagar las deudas y durante el proceso judicial quedó bastante claro que fue una sorpresa para todos que lograra hacerlo. En los registros no consta el origen del dinero. Según la leyenda, Walsh la ayudó. Dick estaba convencido de que Walsh le habría dado algo de oro para saldar sus deudas. Eso le dejó muy preocupado. ¿Podría el viejo haberle dejado toda la mina en herencia? Y en febrero de 1891, las cosas se pusieron todavía más feas para Dick. Una enorme riada arrasó Phoenix, llevándose por delante la mitad de la ciudad, incluida la casa de Walsh. La inundación dejó al viejo enfermo y sin hogar. Después de la riada, Julia acudió al rescate. Julia acogió a Walsh y cuidó de él en la trastienda. Dick sabía que el viejo estaba gravemente enfermo. ¿Recompensaría a su enfermera contándoselo todo sobre la mina? Dick había quedado totalmente al margen. Entonces, la mañana del 24 de octubre de 1891, su suerte cambió. A primera hora, Walsh empezó a empeorar. Era obvio que no se iba a recuperar. Dick decidió actuar y se acercó a ofrecerle su ayuda. Julia Thomas salió a la calle, reconoció a Dick y le preguntó si acompañaría a Walsh unos minutos mientras ella iba a buscar al médico. Tardó como una hora en regresar. Dick tenía al holandés justo donde quería. Lo único que tenía que hacer era conseguir que desembuchara. Dick Holmes había seguido al holandés, sabía lo de la mina. Esta era su oportunidad de averiguar su localización exacta. Pero la emoción pronto dio paso a una creciente frustración. Estuvo con él una hora y probablemente Walsh emplearía 45 o 50 minutos para hablarle de la historia, de cómo había encontrado la mina, a cuánta gente había matado y haciendo pausas. Dick estaba ahí sentado esperando que le dijera dónde estaba. Pero el holandés tenía otra idea en mente. Parecía decidido a quedarse con la conciencia tranquila y confesarle a Dick cómo logró hacerse con la mina. Su historia comenzaba en 1877. Walsh estaba buscando oro en las montañas y de repente fue atacado por 3 apaches renegados. El holandés logró escapar, pero únicamente por los pocos pelos que le quedaban. Echó a correr por la montaña y llegó a una zona arenosa donde vio unas huellas que no pertenecían a los indios. Eran huellas de botas, no de mocasines apaches. Desesperado por encontrar comida y agua, Walsh siguió las huellas. Encontró un campamento y se puso a comer. Esa misma tarde llegaron 3 mexicanos que eran mineros. Empezaron a hablar con él, le enseñaron una mena de oro y en ese momento Walsh se dio cuenta de que era la mena de oro más pura que había visto jamás. Y eso no era todo. Walsh contó cómo los confiados mexicanos le habían enseñado su mina. Los ojos del holandés se iluminaron.
se quedó con la boca abierta al ver una veta de oro de más de 45 centímetros de ancho. La mina era tan pura que si encontrabas una veta de 45 centímetros de ancho, hoy en día, cada metro de esa veta valdría un par de millones de dólares. Se haría increíblemente rico. Waltz estaba viendo riquezas que no se podría haber imaginado siquiera. Y la avaricia pudo con él. Por fin era el único que sabía dónde estaba y lo iba a mantener en secreto. Waltz trabajó en la mina el invierno entero. Al final se vio obligado a ir a buscar provisiones a la ciudad. Pero entonces, el holandés oyó una noticia alarmante. Dos soldados habían llegado a Phoenix con oro y le habían contado a toda la ciudad que se habían hecho ricos en las montañas. Waltz volvió rápidamente a las supersticiones. Enseguida encontró a uno de los soldados dirigiéndose a lo que el holandés ya consideraba su mina. El holandés era duro de pelar y rápidamente se deshizo de los dos soldados. Pero según le contó a Dick Holmes, no serían los últimos a los que mataría. La víctima número 6 era un buscador de oro inocente que se había acercado demasiado a juicio de Waltz. Básicamente, le dijo que se encontró a un buscador que estaba por la zona y lo mató por si acaso. El holandés enterró el cuerpo y quemó las pertenencias del hombre. Mientras el viejo seguía divagando, Dick estaba desesperado por guiarle en la dirección de lo único que quería saber: la localización exacta de la mina. Pero Waltz tenía un crimen más que confesar, y fue el más sorprendente de todos. Como su mina estaba atrayendo tanta atención, Waltz pasaba más tiempo protegiendo su oro que explotándola. Necesitaba un socio en el que pudiera confiar. Envió dinero a su hermana en Alemania y le preguntó que si podía enviar a su hijo para que le ayudara. Pero tío y sobrino no tardaron en discutir. El viejo sospechaba que su nuevo socio planeaba matarle, así que Waltz desenfundó primero. Ató una cadena al cuello y arrastró el cuerpo hasta una zona arenosa del sitio llamado Agua Escondida. Estaba ahí tumbado contándole a Dick que había acabado con la vida de 7 hombres. El asesinato del hijo de su hermana era el que más le pesaba en la conciencia. Así que para intentar compensarlo, le sugirió un trato a Dick. El viejo asesino le señaló un cofre a los pies de la cama, en el que guardaba su oro. Dick podría quedárselo si accedía a hacer algo. Parece ser que llegaron a un acuerdo. Si Dick cogía el oro que había bajo su cama, tendría que enviar parte a su hermana. Si lo hacía, sería un gran alivio para su conciencia y Dick le dijo que lo haría. Solo después de llegar a un acuerdo, el holandés empezó a indicarle cómo llegar a la mina. Una de las tragedias de esta confesión en su lecho de muerte fue que la prioridad de Waltz era limpiar su conciencia primero y dar indicaciones después. Así que para cuando llegó a esa parte, se encontraba muy mal y se moría. Por tanto, sus indicaciones no fueron tan claras como deberían. Cuando acabó,
Solo quedaba tiempo para un par de preguntas. Y Walsh murió. Supuestamente Walsh le había dicho que la mina estaba en un cañón que iba de norte a sur. Holmes nunca pudo hacerle una sencilla pregunta. ¿El agua fluye hacia el norte o hacia el sur? Con esa sencilla pregunta habría eliminado el 50% de los cañones. Dick no tuvo oportunidad de preguntárselo porque Walsh murió. Y eso debió ser bastante frustrante. Esta confusión sobre las indicaciones atormentaría a Dick más adelante. Pero por el momento, creyó que sabía lo que necesitaba y tenía un cofre lleno de mena de oro. Se desató el caos entre Dick y Julia, y el asunto sigue siendo fuente de polémica incluso hoy en día. Cuando murió, tenía como 22 kilos de mena de oro bajo su cama, bien a la vista, y cuando murió, Dick Holmes se lo llevó. Estoy convencido de que el holandés le dio el oro a Dick Holmes con una condición, y que confiaba que cuando por fin encontrara la mina, haría lo correcto. Creo que se lo robó mientras moría. Cuando hay oro de por medio, la gente miente. Según algunos, Dick Holmes era un mentiroso, un aprovechado y un ladrón. En mi opinión no lo era. Era un hombre muy honorable. Nadie sabe si Dick llegó a mandar algo de dinero a Alemania, pero su mujer Aida estaba embarazada y parece que los recién casados no repararon en gastos. La historia de que Dick Holmes se llevó el oro de debajo de la cama parece tener fundamento porque 18 meses después, si compruebas los impuestos que pagaba Dick Holmes, su estilo de vida había cambiado. Carromato nuevo, casa nueva, rancho, etc. El oro del holandés se vendió por $480. El oro estaba a $27.77 la onza. Hoy en día habría valido varios cientos de miles de dólares. Era una pequeña fortuna, la verdad. Julia estaba furiosa y decidió vengarse. Se empeñó en encontrar la mina del holandés y el resto del oro antes que Dick. Vendió su negocio y pronto se corrió la voz de que planeaba un viaje a las montañas. Así que había dos campamentos, el de Dick Holmes y el de Julia Thomas. Pero Julia no conocía el terreno tan bien como Dick. Eligió la peor época del año para comenzar el viaje. En pleno verano las temperaturas en las montañas casi alcanzaban los 50 grados centígrados. Las montañas de la superstición ocupan una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados, que en su mayoría es terreno yermo y árido, en el que la muerte sorprende con facilidad a los que no están preparados. Julia se vio obligada a volver a casa, pero a pesar de todo no se rindió. No consiguió el oro, pero sí halló una manera de sacarle partido a Walsh. Hizo mapas de la mina perdida del holandés y empezó a venderlos por $10. De la noche a la mañana nació una leyenda. La historia del holandés apareció en los periódicos de todo el país, desde San Francisco a San Luis, por lo menos. Y la gente empezó a llegar a Phoenix para buscar la mina perdida del holandés. Poco después, todos los charlatanes de Phoenix siguieron el ejemplo de Julia. Se pusieron a vender mapas falsos y a dar indicaciones muy imaginativas. Está en un cañón de norte a sur, en una pequeña colina. Desde la entrada de mi mina se ve el sendero militar, pero desde el sendero militar no se ve mi mina. Desde la colina de detrás de su mina podías ver el pico de la aguja de la tejedora. Los rayos del sol poniente iluminan la entrada de mi mina. Julia no solo hizo mapas falsos, sino que estaba decidida a evitar que Dick se llevara el oro.
Así que le contó a todo el mundo que el holandés le había indicado a Holmes la ruta hasta la mina. Ya no era un secreto. Holmes fue perseguido por los buscadores de oro novatos que habían llegado a Phoenix. Dick intentó pasar desapercibido, pero por lo menos parecía que ninguna de las indicaciones auténticas del holandés se había filtrado. Walsh le dijo que siguiera el viejo sendero militar, que buscara una roca que se pareciera a un hombre. Cerca encontraría una casa de piedra. Cerca de la casa estaría la entrada a la mina. Dick pensó que sería sencillo. Meses después, Dick pensó que no había moros en la costa, pero desde el primer momento era obvio que le estaban siguiendo. Varios años antes, Dick había seguido al viejo holandés y ahora le tocaba a él mirar por encima del hombro y comprobar si le seguían. Dick es un hombre marcado, la única persona que afirmaba tener las indicaciones, pero alguien le seguía cada vez que se dirigía a las montañas. Temeroso de guiar a sus rivales hasta la mina, Dick tenía que dar muchos rodeos y regresar a la ciudad. Pero incluso cuando consiguió deshacerse de sus perseguidores, se dio cuenta de que muchas de las indicaciones del holandés no tenían ningún sentido. Tenía que buscar el viejo sendero militar, muy fácil, y seguirlo hasta encontrar una roca que pareciera un hombre. El problema era que por lo menos había 3 viejos senderos que fueron usados por el ejército durante las guerras con los apaches. Cada vez más desesperado, Dick intentó recordar lo que Walsh le había contado en su lecho de muerte. Así que empezó por comprobar lo único que podía comprobar de la historia que Walsh le había contado. Una de ellas es que Walsh había matado a su sobrino en un lugar específico y que le había enterrado de una manera concreta. El holandés dijo que había disparado a su sobrino, que lo había arrastrado con una cadena y lo había enterrado en agua escondida, un lugar que Dick conocía bien. Dick fue a ese lugar, encontró una tumba bajo un saliente, tal como Walsh había descrito, se puso a cavar y encontró unos huesos con una cadena alrededor del cuello que alguien había usado para arrastrar el cuerpo. Así que Dick pensó que tenía que ser el sobrino. El hallazgo en agua escondida pudo haber sido macabro, pero por lo menos sirvió para comprobar que había algo de verdad en lo que le había contado en su lecho de muerte. Dick volvió a la caza con vigor renovado. Su nuevo objetivo era encontrar la pista principal, la roca que parecía un hombre. Que una roca se parezca a un hombre depende de los ojos del que mira. Si intentas encontrar una roca en concreto que parezca un hombre, puede ser imposible encontrarla o puedes ir por un cañón y ver 3 diferentes, pero eso no significa que sea esta roca en concreto. Si vas a las supersticiones, probablemente haya 1000 sitios con rocas que parezcan hombres. A Dick también le había llamado la atención otra cosa que Jacob Walsh le dijo en su lecho de muerte. Después de tantas muertes, el holandés decidió ocultar la mina de ojos indiscretos. Le contó a Dick que se había pasado el invierno recogiendo madera y cortándola para tapar la entrada a la cueva. Luego enterró los maderos bajo una gruesa capa de arena y piedras. Le contó que tras las primeras lluvias no se notaba que estaba ahí y que podías pasar una recua de mulos por encima sin darte cuenta de lo sólida que era. En los peores momentos, Dick se dio cuenta de que podría haber pasado por encima del oro, que estaría a unos metros bajo sus pies. Dick acabó pasando 14 largos años buscando la mina en solitario. En 1908 finalmente se buscó un socio, su hijo de 16 años, George Brownie Holmes. Dick le dio a Brownie las indicaciones del holandés y un consejo crucial que podría llegar a salvarle la vida. Le dijo a Brownie algo muy simple.
que si encontraba la casa de piedra, no hiciera ninguna marca, que pasara de largo como si no hubiera encontrado nada y que se fuera de las montañas. Sabía que le iban a seguir y nadie debía enterarse de que había encontrado algo. Más adelante, podría volver más preparado y entrar en la mina. Y cuando Dick y Brownie comenzaron su primera expedición, se dirigieron hacia las montañas, pero nunca llegaron, porque les estaban siguiendo, como Dick siempre había predicho. Así que dieron un rodeo y retrocedieron. ese sería el único viaje que realizarían juntos. No hubo un segundo viaje. La rodilla de Dick empezó a darle problemas y tenía bastantes años a sus espaldas. Los días de Dick en busca de la mina habían llegado a su fin. Ya no podía cabalgar por las montañas. Le pasó la antorcha a Brownie. Brownie, ilusionado, esperaba hacerse con el premio que se le resistió a su padre. Pero en abril de 1917, su búsqueda se vio bruscamente interrumpida. El tío Sam necesitaba hombres. Brownie, a pesar de su hambre de oro, respondió a la llamada y volvió de la gran guerra de una pieza. A su regreso, Brownie solo tenía una cosa en mente. Empezó a trabajar como vaquero en un rancho en el corazón de las montañas de la superstición, la base ideal para salir en busca de la mina. Pero Brownie pronto descubrió que se había unido a una banda de vaqueros que estaban tan obsesionados como él por encontrar el oro. Brownie había vuelto de Francia a un mundo diferente y, al contrario que su padre, no se enfrentaba a unos novatos cazatesoros. Los vaqueros del rancho eran hombres muy duros y conocían las montañas igual de bien, si no mejor que él. Dudo que hubiera algún vaquero por aquella zona que no hubiera oído la historia, que le hubiera interesado y que por tanto no fuera por las montañas con los ojos bien abiertos. Además, los trabajadores del rancho tenían un método de trabajo muy distinto. No acumulaban celosamente la información, sino que la intercambiaban. Usaban cualquier dato o pista que hubieran recopilado como moneda de cambio. Esperaban que al poner en común su conocimiento, pudieran hacerse con el gran premio. Así era como funcionaba el tema de la mina del holandés. Tú tienes cierta información y yo también. Si tú eres amable conmigo, yo lo seré contigo y los dos esperamos conseguir del otro más de lo que damos. Los vaqueros sabían que Brownie era el hijo de Dick Holmes y lo que eso significaba. Brownie conocía las indicaciones del holandés. La gente le pedía ayuda, una pista, alguna indicación, pero Brownie era bastante reservado. Brownie estaba desesperado por encontrar la roca que parecía un hombre. Y con la aprobación de su padre, dio algunas pistas por el rancho. Pensaron que si daban algunas pistas, podrían comprobar si alguien había encontrado las señales que ellos no habían podido encontrar. Un vaquero mordió el anzuelo y le contó a Brownie que había visto la roca que parecía un hombre. Le podía decir exactamente dónde estaba, pero primero quería algo de información a cambio. Pero ellos no querían contar tanto como para que pudieran encontrar la mina sin ellos. Brownie se calló y no le dio ninguna pista. Si el vaquero la había encontrado, Brownie razonó que él también podría hacerlo. Pero según la leyenda, el vaquero traicionado obtuvo su venganza. Con una palanca tiró la roca por un precipicio. Es imposible saber si esta es una historia más de las que rodean la historia del holandés. Lo que está claro es que en los años 20, Brownie no estaba más cerca de la mina que su padre la primera vez que salió a buscarla en 1892.
holandés llevaba más de 40 años muerto. Y muchos pensaban que el viejo se había llevado sus secretos a la tumba. La historia era conocida en todo el país, desde Washington, D.C. y Nueva York hasta Los Ángeles y San Francisco. Empezó a llegar gente de las montañas, sobre todo en los años de la Gran Depresión. Una mina de oro que espera a que alguien la encuentre llama mucho la atención. Las montañas de la superstición volvían a estar llenas de hombres desesperados por encontrar el oro perdido del holandés. Y muchos decidieron no perder de vista a Brownie Holmes. Mucha gente intentó seguir a Brownie. Algunos simplemente le arruinaron sus expediciones. Cuando sabían que lo estaban siguiendo, se rendía y volvía a Phoenix. Eso ocurrió en varias ocasiones. Dick, el padre de Brownie, murió en 1933 con 68 años. Antes de fallecer, le confesó a Brownie que podría haber cometido un grave error con una de las pistas. El holandés le había dicho que tenía que empezar en un viejo sendero militar. El problema era que por lo menos 3 senderos militares cruzaban las supersticiones. Y Dick sospechaba que podría haber elegido uno equivocado. Por fin los largos años de fracaso de Dick parecían tener un motivo, y Brownie probó con un nuevo sendero. Poco tiempo después encontró algo directamente relacionado con la confesión de Jacob Walsh en su lecho de muerte. Brownie estaba buscando el nuevo sendero cuando se dio cuenta de que el viento había arrastrado la arena, dejando al descubierto unos harapos quemados. Brownie recordó una vieja historia que le había contado su padre. ¿Podrían ser esos los restos de la ropa del buscador de oro muerto? Walsh dijo que había quemado su ropa. ¿Y si era esta, podría significar eso que la mina estaba cerca? Brownie peinó la zona durante días, pero una vez más, se fue con las manos vacías. En el nuevo sendero, Brownie encontró unos maderos muy por encima de la línea de los árboles. ¿Podrían ser los restos de los que había usado Walsh para ocultar la entrada a la mina? No muy lejos se encontró con las ruinas de una vieja arrastra, un antiguo artilugio que se usaba para machacar la mena de oro. ¿Podrían haberla usado los mineros mexicanos que Walsh había asesinado brutalmente? Puede que fueran hallazgos inconcluyentes, pero le dieron a Brownie la confianza suficiente para pensar que se estaba acercando a la mina. Y un día, en 1945, se produjo una tragedia. El caballo de Brownie se encabritó de repente y se le cayó encima, rompiéndole un pie. Su caballo había acabado con la búsqueda de la mina en un instante. Aunque Brownie no pudo volver a montar a caballo por las montañas, seguía queriendo el oro. Para hacer realidad su ambición de toda la vida, necesitaba un socio de confianza que saliera y buscara por las supersticiones. Brownie llevaba décadas acostumbrado a que se le acercara gente a molestarle con preguntas sobre la mina, pero conoció a una persona en la que confiaba y que se convirtió en el hijo adoptivo de Brownie en las montañas. Clayton Wurst oyó hablar del holandés por primera vez cuando tenía 6 años y había crecido con la leyenda. Brownie le pasó la antorcha que había recibido de su padre a este caballero. La primera vez que Brownie me habló en confianza, me dijo: Clay, nadie tiene que saber que tú y yo estamos trabajando juntos. Dijo que en ocasiones había sentido que su vida estaba en peligro mientras recorría las montañas con el conocimiento que poseía. Me dijo que había gente dispuesta a hacerme daño. Y pronto comprobó la sinceridad en las palabras de advertencia de Brownie.
Me di la vuelta y vi a un tipo con un rifle Krag. Había quitado el seguro y estaba apuntando justo a mi estómago. Pasé mucho miedo. Yo llevaba una pistola, pero me tenía a tiro. Si hubiera ido a cogerla, me habría matado. Clay mantuvo la cabeza fría y consiguió convencer al extraño de que no lo matara, y vivió para contárselo a su mentor en el rancho. George Brownie Holmes murió en 1980. Se había pasado 72 de sus 88 años buscando la mina perdida del holandés. Por desgracia, Clay nunca tuvo la oportunidad de contarle a su viejo amigo Brownie un sorprendente descubrimiento que ha realizado. Clay afirma haber encontrado por fin la escurridiza pista que tanto él como Dick y Brownie se habían pasado toda la vida buscando. La roca que parecía un hombre. Sí, por supuesto que existe. Está ahí. Y no solo existe, sino que está donde debería estar. Clay nunca ha confirmado si ha encontrado alguna de las otras pistas conocidas, como la casa de piedra. Sin embargo, dice que ha localizado dos pistas finales que jamás ha hecho públicas. Las dos últimas han sido encontradas. Estas pistas han sido mantenidas en secreto desde que el holandés moribundo se las revelara a Dick Holmes. Dick se las transmitió a Brownie, y Brownie se las pasó a Clay, que juró mantenerlas en secreto. De lo que no quiero hablar es de las pistas que indican la posición exacta de la mina. Con todas las pistas, Clay piensa que está cerca de resolver el puzzle de la mina perdida del holandés. No hemos encontrado la mina, pero por lo menos hemos encontrado el sitio en que buscar. Ya sea una zona pequeña o no, el holandés escondió bien su mina. Clay planea usar la tecnología de detección de metales del siglo XXI para localizar la veta de oro de 45 centímetros que fue vista por última vez a finales del siglo XIX. Pero incluso aunque Clay anuncie por fin que ha encontrado la mina perdida, muchos desestimarán su descubrimiento. No sería la primera vez. Bueno, probablemente sea la mina perdida que más veces se ha encontrado. Si alguien encontrara la llamada mina perdida del holandés en las supersticiones y le pusiera un letrero con el nombre en luces de neón, aunque el oro brillara en las paredes, no impediría que la gente siguiera buscándola, porque esa no podría ser la mina perdida del holandés. ¿Sabes qué? Digas lo que digas tú, yo o lo que diga cualquiera, seguirán buscando la mina perdida del holandés. Es una leyenda, y de eso tratan las leyendas. A finales del siglo XIX, un joven llamado Dick Holmes oyó una historia que le hizo recorrer las montañas en busca de fortuna. Generación tras generación, la gente no ha dejado de ir hasta Arizona para seguir las huellas de Dick Holmes en busca de la mina perdida del holandés. Una de las historias más interesantes del salvaje oeste.